40 años en el desierto, tipo y antitipo, Pastor Taylor G. Bunch. Se presenta a la iglesia en su situación actual, como en estado laodicense, como un gran hospital lleno de enfermos y agonizantes. Todo aquel que haya estado relacionado con este mensaje desde hace 20 o más años, sabe que al acompañarse nuestra obra de la prosperidad material, como pueblo hemos estado retrocediendo espiritualmente hacia el mundo. El progreso y la prosperidad espirituales son lo único que Dios reconoce. Si rebajáis las normas para aseguraros de la popularidad y el aumento en número y luego os regocijáis por este incremento, manifestáis una gran ceguera. Si los números fueran evidencia del éxito, Satanás podría reclamar la preeminencia. Es el grado de fuerza moral que infiltra el colegio lo que constituye una prueba de su prosperidad. Es la virtud, la inteligencia y la devoción de la gente que integra nuestras iglesias y no sus números, lo que debería ser causa de gozo y de gratitud. Testimonios, volumen 5, página 30. Si bien es cierto que Israel rechazó a Dios en Cades Barnea y que Él tuvo que conducirlos de regreso al desierto, no los olvidó ni los desechó, ni inició un nuevo movimiento. Incluso, aunque los registros de su vida en el desierto arrojan poco más que una rebelión tras otra contra el Señor, Él los amó por encima de todos los demás pueblos sobre la tierra y los condujo pacientemente mediante la columna de nube de día y de fuego por la noche. Lo halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad. Lo rodeó, lo instruyó y lo guardó como a la niña de su ojo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 10. En toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, los trajo y los levantó todos los días desde la antigüedad. Isaías 63, 9. De igual forma, a pesar del vagar por el desierto del moderno Israel, en su horrible condición laodicense, el Señor ama el resto de su iglesia por sobre todo otro pueblo, y no los olvidará ni dará inicio a otro movimiento. Purgará finalmente a los rebeldes y conducirá el movimiento hasta la Canaán celestial. Testimonios, volumen 7, página 19. Aunque débil y defectuosa, y en constante necesidad de amonestación y consejo, la Iglesia es el objeto de la suprema preocupación de Cristo. Testimonios, volumen 6, página 49. No hay nada en este mundo que sea tan precioso para Dios como su Iglesia. No hay nada que Él proteja con un celo más esmerado. No hay nada que ofenda tanto a Dios como un acto que perjudique la influencia de aquellos que le sirven. Testimonios para los ministros, página 41. Todo el capítulo es una advertencia contra los que estarían dispuestos a llamar Babilonia al remanente de la iglesia debido a su condición espiritual. Ahora que estamos al final de nuestro vagar por el desierto, cuán animador es el mensaje enviado por el cielo. Bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte, a la Canaán celestial. El Señor está dando de nuevo a su pueblo el mensaje de hace 40 años, en el 2021, más de 119 años, llamando a un reavivamiento espiritual y reforma de la verdadera piedad, y exaltando la justicia de Cristo como la única esperanza de victoria. Cuán animador debe ser para el moderno Israel el mensaje de que nos estamos acercando al fin y que el Señor ha extendido su brazo para concluir su obra y librar a su pueblo. Cuán agradecidos deberíamos estar porque la experiencia de 1888 no se haya de repetir. El Señor no conducirá de nuevo a este pueblo al desierto debido a la incredulidad, sino que aquellos que aceptan su mensaje especial y hacen la preparación necesaria, avanzarán victoriosos a la tierra prometida,
y todos los demás serán zarandeados. Testimonios para los Ministros, página 515. Me he sentido profundamente impresionada por las escenas que recientemente han pasado ante mí en horas de la noche. Parecía que un gran movimiento, un reavivamiento, se producía en muchos lugares. Nuestros hermanos estrechaban filas en respuesta al llamado de Dios. 10 días antes del día de la expiación, tenía lugar el Festival de las Trompetas para despertar a Israel a que hiciera una preparación especial para el día solemne que sellaba su destino. Justamente antes del final del tiempo de gracia, en el movimiento adventista, será enviado un mensaje para despertar a la iglesia a que se prepare para el final del tiempo de gracia en el día antitípico de la expiación. El apóstol Pedro describió así este mensaje: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20. La traducción de Weymouth dice así: arrepentíos por lo tanto y reformad vuestras vidas de forma que el registro de vuestros pecados pueda ser cancelado y que puedan venir tiempos de reavivamiento de parte del Señor. Joel describió el mismo mensaje: tocad la trompeta en Sión y dad la alarma en mi santo monte. Temblad todos cuanto moran en la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Joel 2:1. Los versículos 12 al 32 profundizan en el mensaje y sus resultados. El pueblo llora lamentando su condición laodicense, y los ministros lloran entre la entrada y el altar, clamando al Señor que perdone a su pueblo, tal como hizo Moisés en el desierto. Esa experiencia de escrutinio del corazón va seguida del derramamiento del Espíritu Santo en las lluvias temprana y tardía. Las serpientes ardientes entraron en el campamento hacia el final del periplo de Israel en el desierto, cuando se desanimó el pueblo por el camino. Números 21:4. Y comenzó a murmurar contra Moisés y contra Dios. La picadura envenenada de las serpientes ardientes era simbólica del pecado. Miles resultaron afectados y comenzó la mortandad. El pueblo oró por liberación. El Señor instruyó a Moisés a que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera sobre un mástil, haciendo saber al pueblo que solo mirando a ella podría tener remedio su mortal picadura. Tenían que mirar a fin de vivir. La serpiente de bronce era simbólica de Cristo en la cruz del Calvario, crucificado por la mordedura de la serpiente antigua. No se requería del pueblo obra alguna para ser salvos de las serpientes, simplemente tenían que mirar y vivir. Cuando el pueblo adventista se desanima debido a lo largo del camino y a los estragos del pecado en nuestro medio, va a recibir un mensaje señalándole a Cristo y al Calvario como la única esperanza de victoria. Cuán animador es que ese mensaje esté siendo dado hoy, escrito en 1920, y miles estén encontrando liberación y vida al mirar al Calvario. El remedio completo para la iglesia de la Odisea está en contemplar a Cristo llamando a la puerta, con el oro de la fe y el amor, las vestiduras blancas de su justicia y el colirio que restaura el discernimiento espiritual, y a continuación invitarlo a que purifique el corazón y tome posesión de él. Ese mensaje es otra señal inequívoca de que nuestro peregrinaje está a punto de acabar. Cerca de las riberas del Jordán, Moisés, tras haber recordado a Israel que las poderosas naciones, las ciudades amuralladas y los gigantes podían ser vencidos solo por la fe en Dios, los previno del sentimiento de que fuesen ellos quienes habían ganado las victorias y entrado en la tierra prometida por sus propias obras. No por justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos. Has de saber que Jehová tu Dios no te da en posesión esta buena tierra por tu justicia, porque pueblo terco eres tú.
Deuteronomio capítulo 9, versículos 1 al 6. Ese era un mensaje de victoria y de justicia por la fe en Cristo. Esa era la lección que habían fracasado en aprender durante los 40 años en el desierto y la razón de su retroceso en Cades Barnea. Las únicas dos muestras de auténtica fe dignas de mención ocurrieron al principio y al final de su viaje. Por la fe pasaron el Mar Rojo, como por tierra seca. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Hebreos capítulo 11, versículos 29 y 30. Durante los 40 años habían perdido de vista lo único que podía traerles la victoria y la justicia. Antes de entrar en la tierra prometida, tenían que aprender que la victoria no se obtiene por la guerra, sino mediante la obediencia estricta a sus mandamientos. Patriarcas y Profetas, página 414. En la toma de Jericó, Jehová Dios de los ejércitos era el general de las huestes de Israel. Él hizo el plan para la batalla y llamó a agentes celestiales y humanos a participar en la obra. Pero ninguna mano humana tocó los muros de Jericó. Dios dispuso las cosas de tal manera que el hombre no pudiera atribuirse ningún crédito por la victoria. Solo Dios debía ser glorificado. Así debe ser en la obra en la cual estamos empeñados. La gloria no ha de ser dada a los agentes humanos, solo el Señor ha de ser magnificado. Testimonios para los Ministros, página 214. Debido a la rebelión en Cades Barnea, donde Israel perdió de vista a Cristo, su dirigente, a la expiación que hizo en el Calvario y a su justicia y victoria por la fe, el Señor no permitió a Israel practicar la circuncisión ni celebrar la Pascua hasta haber acabado su periplo por el desierto. En la rebelión de Cades había rechazado a Dios y por el momento Dios lo había rechazado. Puesto que los israelitas habían sido infieles a su pacto, no debían recibir la señal de él, o sea, el rito de la circuncisión. Su deseo de regresar a la tierra de su esclavitud había demostrado que eran indignos de la libertad, y por consiguiente no se había de observar la Pascua, instituida para conmemorar su liberación de la esclavitud. Patriarcas y Profetas, página 430. En Romanos capítulo 4, versículos 11 al 13, se presenta la circuncisión como la señal y el sello de la justicia que viene por la fe. Solo por la fe podían serles cortados sus pecados e imputada la justicia de Cristo. La Pascua era conmemorativa de la liberación de Israel de la esclavitud egipcia y era también un tipo del Calvario, única esperanza de liberación del pecado. El antitipo se ajusta fielmente al tipo. Desde el rechazo al mensaje de la justicia por la fe en 1888, como pueblo hemos perdido prácticamente de vista y hemos guardado silencio con respecto a la gran verdad que es el centro y vida mismo del Evangelio, y que ha sido divinamente señalado como el mensaje del tercer ángel en verdad. Ver Cristo nuestra justicia y testimonios para los ministros, páginas 91 al 98. Hemos olvidado también en gran medida nuestra liberación del mundo y la experiencia de nuestro primer amor. El mensaje para ahora es: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Durante nuestro vagar por el desierto, hemos perdido también de vista el Calvario. Testimonios, volumen 5, página 124. Hay demasiado bullicio y conmoción en vuestra religión, mientras que se olvidan el Calvario y la cruz. El mensaje actual, década de 1920, de justicia por la fe, que llama la atención a Cristo y al Calvario, es otra señal de que estamos nuevamente a las puertas de la Canaán celestial.